Cul-de-sac, porque al final de cada camino sin salida se esconde una obra maestra. En este nuevo episodio de Cul-de-sac volvemos a nuestra serie de cómics sin capa para llegar a su tercera entrega. Esta vez nos sumergimos en dos adaptaciones que dejaron huella, Oldboy 2003 y The Crow 1994. Junto a Sebastián Aguilera, exploramos cómo estas películas transforman sus obras originales en relatos cargados de violencia, venganza y estilo visual único. ¿Qué nos dicen estas historias sobre el dolor y la identidad? ¿Cómo dialogan con la época en la que fueron creadas y con la cultura que las rodea? Un episodio para seguir pensando el cómic en el cine más allá de los superhéroes y las capas. Bienvenidos a Cul-de-sac, el podcast sobre el cine que vemos. ¿Cómo andás, Nico? Hola Emilio, ¿cómo estás? Bien, bien. Y bueno, este es el tercer capítulo de Cómics sin capa. Esta grandiosa idea que se nos ocurrió con Miki, con Nico, hablando un poco de tratar sobre las películas que fueron adaptadas de cómics, pero que no sean de superhéroes. Y esto también, este sería el capítulo número 15 de Shangri-La. de Perdido en Shangri-La, que alguna vez será en la vuelta, el comeback. Exactamente, vamos preparando. Algo que sí me gusta sumar es que el cómic, a pesar de que se ha popularizado muchísimo por Marvel, todavía tiene mucho para ofrecer y está bueno que la gente vaya descubriendo joyas o que diga, epa, esta película ha salido en cómic, hoy se van a sorprender con un par. Hoy vamos a ver. Bueno, como verán, esto es Legión Comics, la comiquería de Tucumán, Segunda casa. el templo comiquero tucumano, Este lugar también es mítico y místico. el místico y místico Legión Comics. Sí, esto es el lugar donde venimos a comprar todos nuestros cómics Y lleva mucho tiempo también con Tadeo, que es nuestro director asociado hoy. ahorita Tadeo, como siempre, muchas gracias a todos por prestarnos el lugar. Este es algo que no podemos ni imaginar, lo puede grabar acá, Y qué mejor lugar para grabar esto acá. cómics y cine, así que buenísimo. Bueno, una vez dadas las presentaciones, tenemos dos obras para analizar esta vez. Sí, dos obras. Hablamos un poquito y ya vamos a la charla. Sí, tenemos Hoy All Boys y The Crow, y El Cuervo. pero versión 1994, por supuesto, ¿no? Exactamente. La clásica, la mitológica, con Brandon Lee, que tiene todo su historial detrás, que ya también vamos a llegar. Vamos a llegar. Bueno, empezamos por The Crow, que es ya más vieja. Comencemos con The Crow. ¿Verdad? Y creo que, bueno, Hablemos un poquito del cómic primero, porque hay mucho para hablar, porque yo creo que en este caso de adaptaciones de cómic a cine, este es un caso muy icónico por tres cosas principales. Por la obra base, que es una obra muy importante, y es casi inseparable la obra del autor. También, que también nos tomemos unos minutitos para hablar de Jim O'Barr y su obra El Cuervo, y la banda sonora también, que está acá presente, mística. que es una de las mejores de los 90, que tiene muchas bandas, que también está vinculada a la música mucho de cómic y por ende también a la película. Así que Cuando todavía se hacían bandas exclusivamente para la película. ese es un tema que prometo la Ahora vamos a hablar un poco, sí, vamos a ampliar eso. Bien, un poco sobre cómics. Esto surge todo de una tragedia personal del autor, ¿o no? Dos tragedias en realidad. El cómic nace como una catarsis de James O'Barr. James O'Barr para aclarar de que él es huérfano. Él fue criado en lugares de acogida y unos días antes de que se iba a casar, si mal no recuerdo una semana, muere la prometida de él en un accidente de tráfico. La atropella un conductor borracho. Y él empieza a buscar una forma de sacar eso de encima. Antes de hacer el cómic se mete en el ejército. Y después, inspirado por un caso de una chica a la que la habían asesinado por robarle un anillo, el anillo que es súper icónico, tanto en la película como en el cómic, se convierte en un talismán, empieza a hacer el cuervo. Y esto, digamos, esta catarsis y este dolor, esta bronca, se ven reflejados en una obra que tiene naturaleza underground, trata sobre venganza, trata sobre aquello que querés hacer y no podés hacerlo, y eh, transmite la bronca, la frustración y la eventual redención, de darte cuenta, ¿para qué hice todo esto? Hay que ver si el personaje de Crow tiene redención. Yo creo que en el cómic, por lo menos, ya vamos a hablar entre las diferencias entre la película, pero en el cómic yo creo que es un personaje que tiene dolor infinito. Yo no sé si él realmente busca redención
o solo está en un ciclo infinito de sufrimiento, nada más para mí. No sé hasta qué punto es la búsqueda de medición. Es medio como distinto al cine, pero está hablando del cómic. Es un buen punto, pero yo lo que sentía al leer el cómic, admito que lo leí mucho tiempo después de ver la película, ícono de los 90, una película que nosotros nos criamos viendo en los videoclubes, que después en la tele se formó porque aparte es una película muy, y el cómic también muy iconográfico de la cultura gótica también, es algo muy un referente, que tiene muchas influencias, pero partamos porque tanto la película como el cómic transpiran una profunda tristeza, Sí, ambas. una sensación de desesperación muy grande. Y si bien creo que la palabra clave acá es más que la venganza, es la redención. Y de hecho, esa trascendencia entre el mundo de los vivos y los muertos, eh, no, es genial, es algo súper, súper profundo. Algo que sí quiero sumar, la versión original del Cuervo, sí es como vos decís, Emilio, de que transmite dolor, transmite bronca. Pero después James O'Barr dice, yo era un pibe cuando hice esto, quiero cambiar. Y agrega unas páginas que son las del caballo, Claro, un caballo. epílogo, que ya tiene un simbolismo mucho más potente, en el que Eric se da cuenta de mucho, es muy poética de hecho, y eso cambia totalmente lo que es el significado de lo que fue los periplos de Eric y cambia también, digamos, lo que es el destino de él. Claro, porque el caballo tiene mucho más simbólico que el cuervo. Que mismo Porque el cuervo en el cómic no es tan simbólico como en la película. en la película el cuervo es el principal narrador y también hay un plot twist ahí al final que no está en el cómic sobre el cuervo, pero pongamos un poco de contexto sobre el plot tanto del cómic como la película están basadas en la historia de justamente de Eric Raven, que justamente es una persona que pierde a su prometida días antes de su casamiento, totalmente biográfico por parte del autor, y mediante una secuencia que no se entiende muy bien ni en el cómic, ni en la película, mediante una especie de cosa paranormal, Ticas. vuelve a la vida justamente para cobrar su venganza, justamente basándose en la idea general de que un cuervo es el que transporta tu alma hacia el más allá, pero cuando queda algo irresuelto, te hace una guía, es una especie de guía entre el mundo de los vivos y los muertos para lograr esa redención, una especie de purgatorio en la tierra. Bien. Y tanto eso como en la película, como el cómic, es la base de la historia de venganza sobre las personas que asesinan a su mujer. Ahora, yo creo que la película, a pesar de que tanto el cómic y la película son también una cuestión de amor ahí en el medio, yo creo que la película sí está más enfocada en la venganza propiamente dicha, o sea, específicamente así en la venganza, pero tanto el cómic no. No, porque antes, El cómic es más un proceso de dolor, un Sí, sí, proceso de una catarsis, exactamente. Sí, no es tan así. Me mató el perro y voy a matar todo, o sea, algún tipo de John Wick, o sea, pero el cómic, por supuesto, ¿no? En cambio, la película sí me parece que es como diciendo, me mató a mi novia, voy a matar todo lo... Ahí hay algo que sumar del cómic. En el cómic es como episódico, es muy underground, es imperfecto. Tal vez eso de lo que es imperfecto le da la fuerza que tiene. Y por otro lado, lo que va marcando es como un videojuego. Va matando enemigos cada vez más difíciles de superar, hasta el jefe final. hasta el jefe final. Pero está centrado en él, no hay mucho desarrollo de Eric, su motivación es un personaje un poco plano. Que es el cambio de la película para mí lo que le da riqueza y lo que hace de que esa venganza cambie y vaya mutando, solo es el elenco de los secundarios. Eh, en el cómic aparece Sherry, que es la hija de, de uno de los que lo mataron, con una drogadicta, y en el cómic, en la película muta Sara, una, una chiquita que la cuidaban ellos y sufre mucho la muerte, sufre el estar sola y busca ese busca no acercarse, digamos, volver a sentir la contención que le daba a Eric. Y por otro lado está el policía que acompañó a Shelly, que es la mujer de Eric, en las 30 horas, encima te dice 30 horas de dolor, y eso genera un vínculo entre los tres que hace que Eric pase de ser un ángel de la muerte, como es en el cómic, bueno, en el cómic hay poesía, cosa que no tiene la película, Sí. que pase de ser un ángel de la muerte a alguien que
procesa el dolor y recupera su humanidad antes del final. El director, Alex Proyas, creo que hace un muy buen. Yo creo que en este caso, los dos directores, de lo que vamos a hablar, toman cosas importantes de estas obras, no las adaptan exactamente tal cual como son los cómics y el manga de Old Boy. Y creo que funciona bien porque se apropian de la historia y le ponen parte de lo suyo, o creo que hasta, esto es mi visión, no sé, después vamos a ver a ustedes, chicos. Yo creo que para mí el proyecto reinterpreta la obra de Crow mucho mejor. O sea, cinematográficamente hablando, por supuesto, son dos medios distintos, sí, podemos hablar de un montón de cosas, todo, pero yo creo que narrativamente me llama mucho más la atención el cine que cómo está contado en el cómic, a mí particularmente. No sé, ustedes. Para mí el cómic es una obra hermética. Al ser underground es hermético, no es para cualquiera. Requiere que vos te adentres en ese mundo, pero una vez que estás inmerso, recibís tu recompensa de poder disfrutar algo distinto. La película es mucho más abierta al público general, por eso Sí, mucho más dinámica, tiene muchos códigos de cine de acción, tiene mucha cinematografía bombástica de las peleas, de los planos, inclusive la presencia de él es una presencia que si bien transmite ese tormento, no es lo mismo que el cómic. El cómic es un sufrimiento muy visceral, muy duro, en la película se nota que el personaje hasta sí tiene cierta aura de héroe vengador y hasta podríamos clasificarlo como superhéroe, porque tiene poderes de sanación. Así que ahí hay una ambigüedad con si tomarlo, ¿no? Como un héroe o no, antihéroe, pero tiene más cosas de un superhéroe que de un humano, y se nota. Y también, como hablaban recién de que el director elige para mí muy bien, para darle un flujo a la película, muy bien los personajes pivotes, que son el policía y la nena, porque justamente crea esa tensión, porque el eje va mutando, no siempre sobre Eric, es sobre la historia de la nena, es sobre el trasfondo de los mafiosos, cómo se va metiendo el policía, el trasfondo también de la mujer, de la ex mujer, y cómo el vínculo, y al final termina justamente la película con una conexión muy grande entre los tres y como una especie como de redención de los tres, tanto familiar de la nena, del policía, de cerrar ese caso que se le escapó, y bueno, y la de Eric de poder vengar a su amada. Yo creo que hay un punto que creo que también enriquece la película, hablar de Proyas perfecto, que es que en el cómic no está, que es hacerlo músico o sí. al personaje, porque es músico y era bueno, él Sí, hacía guitarrista. guitarrista, exactamente. Entonces, yo creo que eso también enriquece al personaje y le sigue dando más matices a donde capaz que el cómic es mucho más plano, sin decir plano, plano no sería la palabra, porque decir, es un personaje súper complejo, pero creo que si le sigue agregando capas a hacer. Pasa que también el cómic está muy emparetado creo yo, ¿no? No sé qué piensan ustedes, pero con Sandman, la figura de Morfeo, mucho más etérea, mucho más desconectada de su humanidad, inclusive. El cómic, ese. La estética también, la forma que También, se viste. la forma que se viste es muy. Acá vamos a ir subiendo imágenes tanto del cómic como de la película, pero una estética gótica que tiene mucha reminiscencia para mí al personaje de Sueño de, de- de Neil Gaiman, del cómic de Sandman. Y es más, el dibujo de James O'Barr se parece un poco al del dibujante de los primeros números de Sandman, que fue Sam Kidd, que de hecho se lo puede comparar al primer Morfeo con el Cuervo. Con el cuervo, sí. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, otra de las cosas importantes que creo que tiene la película, que ya hablamos un poquitito al principio, es la base sonora. La base sonora. Y no el score, o sea, no la música original de la película, sino esto es algo que esto compila todos los temas que se escuchan en la película, porque es una película que está muy basada en la música y hay muchas explicaciones, porque el cómic también tiene en sus capítulos, tienen muchas frases en especial de una banda que es Joy Division, que bueno, Ovar es fanático total, que de hecho en el cómic hay frases enteras de la banda. The Cure también. Bueno, O sea, The Cure también mucho de la estética la estética de esa época. pero la banda sonora The tiene, Cure. tiene una música que es
genial, es brillante. Y esto también responde mucho de algo, un fenómeno de los 90 que era crear estas bandas sonoras con muchas bandas icónicas del momento para promocionarlas también y siempre era espacio para que las bandas experimenten otras cosas. Porque siempre estos productos, estas bandas sonoras tenían o temas que no estaban en los álbumes o versiones o covers. Y este es un buen ejemplo. Porque, por ejemplo, el tema principal, uno de los más conocidos, el tema de Nine Inch Nails, Dead Souls, que es justamente un cover de Joy Division. Y el tema que abre es un tema de The Cure. Sí, que es de Cure, bueno, genial, genial, genial. Después se siguió repitiendo esto de la banda sonora porque tuvo muchísimo éxito. Esto, bueno, durante los 90. También hablaba un poco de Generación MTV. O sea, estaba todo. Creo que estaba ese culado, ese de los 90 estaba muy metido con eso. También Pero viene de los 80 en realidad. Me viene a la cabeza una película icónica que es Billy Ted, La excelente aventura de Billy Ted, que también tiene sus canciones icónicas. Acá lo que sí vale la pena señalar es que es un muestrario de lo que es el cambio de las apuestas discográficas. Eh, en los 90 hay como un hartazgo de lo que es el glam rock, el glam metal, las bandas tipo Guns, tipo Motley Crue. Bon Jovi, Def Leppard. Entonces, Claro, de la música glamurosa o del rock como algo, como un espectáculo banal o fiestero. y mucho virtuosismo. Entonces, ¿qué es lo que muestran acá? Eh, Mucha presencia de percusión, mucha presencia de bajo, una atmósfera que comienza un poco baja y después va creciendo hacia los estribillos donde son violentos. Van acordes de quinta, van acordes que impactan y estribillos fuertes, gritan, distorsionan. eh, Sí, está pop muy orientada al metal y al rock alternativo, sí. y hay mucho de industrial también, vale señalar. Si nombramos un poquito más las bandas, Sí, ahí, bueno, recuerdo un poco la iconografía que tiene, porque, no, la de la parte de atrás, porque está resaltado en la banda y en letras chiquitas está el nombre del tema. O exactamente. sea, era muy importante a la hora de decir, che, ¿qué es esto? Y lo que primero que se sabe es el nombre del Nombre artista. gigante de los 90, como, bueno, Nine Inch Nails, Percy Against the Machine, Violet Femmes, Ronnie's Band, la banda de Henry Rollins, Helmet, Pantera, Jesus and Mary Chain. No, icónico esto. Buenísimo. Yo creo que es, como vos dijiste una vez, es parte de una época. Ya no se hace este tipo de... De hecho, estamos pensando en hablar, también para hablar de las películas, hacer un top 10 sobre las mejores películas con banda sonora. Lo vamos a hacer, obviamente, de Crow está incluida. Para mí sería el número 1 o 2. No sé qué piensan ustedes. De la década. Sí, Y la que de los que también voy a saber cuál es mi favorito de los 90. pero lo dejemos por qué capítulo es. Bueno, Dejemos para el Party Witness. Pero bueno, también, y creo que como para cerrar un poco la charla sobre The Crow y su magnífica banda sonora, creo que también no hay que dejar de hablar sobre Brandon Lee, el actor de la película, porque hay un detalle muy interesante con respecto a la filmación de Crow y sobre Brandon Lee en específico. bueno, Brandon Lee muere en un accidente, en una escena de acción, donde tenían que hacer una escena con pistolas, todo, y la bala nueva de fogueo. Era Una bala de verdad. una bala de verdad. Y pierde la vida Brandon Lee. La película se termina con efectos especiales de muy mala calidad, porque no está bueno, y con algunos dobles de cuerpo y algunas cosas así, porque ya estaba todo, pero faltaban algunas cositas. Entonces, se nota, si uno se presta un poco de atención, se nota los cambios porque, imagínense que en el año 94 no es como ahora, agregar un personaje, se aparece digitalmente, o sea, era muy complicado. Entonces, sí se nota, es difícil, usan doble cuerpo, todo, no es mucha escena, muy poca escena. Pero también la película tuvo un montón de accidentes. Un carpintero tuvo un accidente, la gente de utilería tuvo un accidente, uno que estaba en la parte de electricidad fue electrocutado, o sea, ahí estaba como maldita la filmación y los momentos pensaban, debían decidir no sacar a la película y después los parientes de Brandon Lee dijeron que no, este era el legado de él, era la última película que había filmado y entonces siguieron adelante y pudieron sacarla. A mí me gusta mucho la película anterior de él, la del rescate, no el rescate, barrio japonés, perdón, me olvidó el nombre, que trabaja él
con Duff Lundgren. No, he perdido. Acabo de poner póster de la película, pero me olvidó la película anterior de él, algo de barrio japonés, pero no importa. Fact check, puede ser el fact check de la película de De Brandon Lee. de Para que Tadeo busque, hasta que te hay que mencionar algo. Por esa película, James O'Barr no estaba convencido de que Brandon Lee podía ser el Cuervo y decía, che, puede ser una cinta de arte marcial y no quiero, no es lo que yo he transmitido, quería que sea Johnny Depp u otro. Eventualmente hacen la prueba con Brandon Lee, se hacen amigos James O'Barr y Brandon Lee, y James O'Barr queda muy, muy deprimido y se sentía muy culpable por la muerte del actor, y la que lo ha hecho el poder superar digamos, esa frustración, ese dolor, ha sido la prometida de Brandon, diciendo, no es culpa tuya, son cosas que pasan. Fíjate qué Claro. ciclo de trágico de culpa y de Claro, todo, o sea, fue tremenda. Así que bueno, y contra nuestro asistente de dirección, Little Tokyo. claro, Shutdown en Little Tokyo. Ah, sí, el apagón en Little Tokyo, sí, no lo vi. No, es buenísima, es buenísimo. Shutdown en Little Tokyo. Es muy buena la película esa. O sea, Yo pues, en un momento pensé que me decía Rescate en el barrio chino, de no, que de repente, pero es que la tenía ahí en la cabeza esa, pero Rescate en el barrio chino, pero de repente. esa película de Shutdown en Little Tokyo es buenísima, es muy, muy, muy buena. Bueno, me llega un dato nuevo. Sí, no, vale la pena, vale la pena. Una película de acción de los 90, de derecha, ¿no? O sea, no vas a encontrar mucha poesía ahí, pero sí vas a encontrar una buena película de acción. Bueno, yo creo que algo más. Conclusiones finales sobre Crow. Conclusiones finales. Bueno, con mi conclusión final es que la obra y la película sí las veo en este caso separadas. Puedo disfrutar la obra del cómic por su lado, pero la película me parece mucho más apta para todo público, vendría a ser para que cualquier persona pueda verla. Y, y creo que lo que hizo Alex en esto le cambió ciertas cosas, le dio el tema más místico al cuervo que en el cómic no está. Eh, Creo que los cambios que hizo me gustaron mucho y funcionan bien en la película. O sea, no me disgusta que se haya apropiado de eso y haya cambiado para bien. En este caso, para mí, cambió para bien la película. No sé ustedes. Yo coincido, es más, la estética mejora, le da una ciudad, la ciudad también forma parte de lo que es el guión y la tragedia de lo que tienen. Y a ver, los tres hemos conocido a Cuervo por la película. Sí. Y Ese es un buen punto. La ciudad es, Siendo comiquero, decimos, los conoció por la película. pero sí, seguro. Y fíjate, bueno, ahí te das cuenta el nivel de under que fue el cómic. Pero es verdad, en la ciudad súper opresiva. Además, creo que hay, de la película que dura 1 hora y pico, hay 10 minutos de escena en día. Es todo de noche, todo lluvioso, todo oxidado, ambientes industriales. Es buenísima la dirección de arte que tiene la película porque te imprime esa desesperación, ese abandono, esa cosa sucia de los bares, de las calles. No, genial. Muy buena decisión ahí porque la película te lo transmite un personaje más en la ciudad. Bien. El cementerio, la tierra, la lluvia. Buenísimo. Bueno, vamos a pasar a nuestro segundo invitado de la noche. Segundo evento, y seguimos con la venganza y seguimos con trauma de muerte, venganza, familia y cosas. Y seguimos Con una apropiación de la obra, otra adaptación literal. Yo creo que en este caso es mucho más marcado todavía. Sí, no, acá ya, Es mucho más marcado. Así que, acá ya creo que son dos interpretaciones. y de nuevo, un manga que, por lo menos en mi caso, yo lo conocí, lo compré, lo leí, ya habiendo visto la película, porque mi película es una obra maestra. Estamos hablando de Old Boy, la película de Park Chan-wook, que es una obra maestra, una de las mejores películas que, que podrían ver en su vida. top 100 de mejores películas de historia. Historia. eh, Estamos hablando de que rompió todo. que fue bastante, o sea, ganó Cannes como director de Cannes estaba Tarantino en ese momento. Ganó Cannes, estaba muy mal vista en algunos países por el tema del incesto y todo eso, que esto lo llevaba. Está tirando ya de entrada cosas muy, muy fuleras. No, bueno. Y la película creo que sí, acá
el director se va mucho más allá de... Sí, es muy extremo. Las ediciones muy- son muy extremas. Ahora, bueno, hablemos un poquito del manga primero. Hay un poquito de manga, sí. Ah. Acá te- Este era un manga que entra dentro de lo que sería la etimología seinen, es decir, historias para adultos que generalmente van para lo que es la ciencia ficción o casos clave que es el policial negro o el thriller, como fue otra obra icónica que es Monster. ¿Qué es lo que tiene de especial Oldboy? Que es una obra que, si bien es una situación extrema, trata de un hombre, Goddo en este caso, hasta cambia hasta el nombre del protagonista, Sí. está encerrado 10 años, no 15 como la película, en una prisión. En realidad no es una prisión, es un lugar preparado específicamente para tener yacuzas o gente que quiere desaparecer. Acá es un caso único que el villano dice: quiero tener los 10 años. Claro. Y él no sabe por qué, no sabe quién lo ha metido ahí, pero ¿qué cambia? Es mucho más estoico que en la película y él decide usar esos 10 años para entrenarse. Boxeo, pensar, hacer meditación, porque es su escape y tiene una televisión que lo conecta al mundo. Entonces, ya desde ese enfoque, eh, merma un cambio en cuanto a lo que es la violencia, pasa a un protagonista mucho más estratégico, mucho más cerebral, que está sumergido en una investigación donde tiene todas las de perder una vez que sale. Es más, no decide él cuándo va a salir, sino lo sacan y dice: enfrentate al mundo como podás. Y se va armando, digamos, si bien está libre, está sometido a un juego macabro que hace la persona que lo encerra. Claro, pero eso es en la película. No, en el cómic. No, en el cómic. En el Pero cómic, el cómic, en el manga, perdón. en el manga, Vale aclarar por qué hay una diferencia muy grande con la película. Quiero que miren esto, son 3 volúmenes de más de 600 páginas. Estamos hablando de casi 1800, casi 2000 páginas de historieta donde pasan muchísimas cosas, hay muchísimos personajes. Entonces, ¿qué es lo que primero tiene que hacer el director? Recortar. Sí. Ir a la esencia, Claro, elegir qué cuenta y qué no. De todo eso. ir a la esencia. sí, la esencia era eso. Sí, que pero es mucho más naif el cómic. A A ver, ver, no es naif, me parece que la razón porque es decepcionante. La razón no es que sea naif, es decepcionante. porque sí, Lo que pasa es que también hay un juego de expectativa, porque por lo menos lo que me pasó a mí es, habiendo visto la película, que es tan bruta, tan bestia, leer el cómic te produce una bajada de expectativa, porque vos, obviamente, al ser una situación menos estrambótica, menos violenta y menos macabra, obviamente vos sentís un bajón de intensidad con respecto a la narración. Pero bueno, lo que pasa, que creo en mi caso, y muchos de los que se acercaron hasta ahora, fue a partir de la película es muy bestia. sí, no, yo, es esto, y como que no le hace bien ver la película y después leer. Ahí está el tema, yo creo que por ahí viene esa es mi opinión, ¿no? Igual, a mí, yo habiendo leído el manga, sí me atrapó. Yo soy lector de manga. Es un muy buen seinen, muy cerebral, que vos no esperás. Vos podés decir algo y yo quiero violencia, quiero acá que estas páginas directamente goten sangre. No, te da con algo cerebral, un personaje, un protagonista estoico, que está bueno porque es una investigación que está tan perdido que de a poco va avanzando, se va reconectando con un mundo donde hay personajes muy ricos que es una lástima que no hayan aparecido en la película, como la profesora. La profesora en el manga tiene un rol clave, pero obviamente no tenés la violencia, no es lo que vos esperás habiendo hecho el camino inverso. Aún así, a mí en lo personal me atrapó hasta que llega a la resolución, donde es: en serio, me has hecho esto. Le has hecho esto al protagonista por esa pavada. Esa pavada, claro. Pero sí hay algo que tiene el manga, que es un epílogo brutal, que usa la hipnosis, tanto en la película como en el manga, y es, sí, te deja mal parado para toda la vida. Sí, es muy traumante, sí. Y bueno, hablé un poquito de la película específicamente y del director. Uno de los mejores directores, Coreano no, y no solo coreano, del mundo mundial. Mundo. sí, Bueno, parte de una trilogía, la trilogía Venganza, Simpatía por Señor Venganza, Oldboy y Simpatía por Lady Vengeance. Yo creo que películas no relacionadas igual, ¿no? Pero sí, no, son temáticas, es una temática. Creo que de la trilogía, creo que para mí mi top 3 sería Oldboy, Simpatía por Señor Venganza y después Lady Vengeance. pero igual las tres son ahora. Las tres son súper recomendadas que la vean. Memories of Murder. Eh,
No, no. No, menos Morty, perdón, de Bong Joon-ho. Bong Joon-ho. Sí, ¿sabes los coreanos genios? Sí. Sí, no, hay demasiado, hay demasiado. Vamos a hacer un capítulo de coreanos. Que me he perdido. Eso de la película. Estamos hablando de la película. Bueno, una de las cosas importantes que fue la famosa escena del martillo, que es un plano secuencia de... Es una pelea. Sí, acá quería retomar un poquito lo que vos dijiste, Vicky, que el tema del manga, que hay todo como es muy detectivesco, o sea, va investigado, tiene mucha investigación. Acá, a pesar de que en la película sí hay un tono de investigación, el tono es un poco menos realista, cambia un poco el tono del manga a la película, o sea, es menos realista, es más industrial, más visceral, como decía Nico. Y acá, a pesar de que sí va investigando, pero era como iba pateando las cosas, ¿no? O sea, diciendo, ¿dónde está el que me hizo esto? O sea, la investigación como que queda relegada ahí a un segundo plano y él es como Claro, lo que porque más, básicamente más se va basando. en las dos cosas el sentido protagonista es entender por qué fue aislado tanto tiempo. Pero había un plan macabro en la película del villano que era muy superior, era un delirio místico que solamente, ¿Lo decimos o no? O que quede no. no, hay una sola persona que lo adivinó a la mitad de la película, que es un ex amigo nuestro. Ah, bueno, no. No era ex amigo, es un amigo nuestro ¿Que que se dio cuenta? Sebastián Jiménez. Ah, Sebastián. Sebastián Jiménez Se dio cuenta de lo que yo ganando algo. imposible. Él se dio cuenta a la mitad de la película, me ha dicho, va a pasar esto, porque yo lo paso en él. Me ha dicho, y yo he dicho, sos enfermo, delirado, o sea, sos un delirado, ¿cómo vas a pensar esto? Y me dice, así va a terminar la película, y dice, porque el vago este, no sé qué, este vago, Y y supo ver los detalles, ¿no? supo ver los detalles, voy a ir, y la vio venir, es algo que yo, te juro, yo la cuento la anécdota porque Lo que pasa es que, bueno, es imposible. en la película tiene un twist al final que es justamente la motivación y no diría villano, yo diría del antagonista del personaje. Sí, porque también lo también Acá no hay villanos ni buenos no hay ni malo, malos, no hay bueno ni malo. pero el antagonista, el que lo somete al protagonista a toda esta aislación y que él busca su venganza, es algo que es increíblemente oscuro y turbio, pero a la luz del hecho ese que cambia todo, que te resignifica muchas cosas, yo al ver la película luego, después sabiendo el giro de argumento, sí empezás a ver las señales, pero durante la película está muy bien hecho que no te das cuenta, es imposible, no te la ves venir. Un detalle del plano secuencia, Esto es cuando está en la investigación que va al piso donde lo han tenido, que se enfrenta a un grupo de villanos, Sí. que ahí, digamos, él entrena también. sí, Y ahí, cuando se enfrenta a esos villanos, es donde se da el plano secuencia que vos estás diciendo. el famoso plano secuencia lo filmaron 14 veces, no, luego 17 veces durante 4 días, al plano secuencia hasta que quedó como tenía que quedar. Eso era algo que yo me puse a investigar, porque digo yo, a ver, ¿cuántas veces lo habrán hecho a la toma esta? Una página toda muy larga de él enfrentándose con muchos personajes. La cámara mucha la cámara de costado Sí. y sobre un pasillo y él peleando con los martillos. Y es algo brutal, Sí, la mejor escena del Studio Cine. Sí. es algo brutal, imitada ya un montón de veces. Es más, Comparable con la escena de Kill Bill de la novia con los yakuza. con los Yakuza. Y después vos tenés el remake que hicieron a Chunky, Hay un hay remake un remake con el Rey del Odro, de Spike Lee. de Spike Lee con Josh Brolin que no lo veas. No, no, No lo veas, no. no lo vean. Está la escena esa también, está la escena, pero está hecha en distintos pisos y hay un par de cortes ahí escondidos. La hizo de escena, pero no lo mismo. Quiero sumar algo de la diferencia entre el tono de la película y el manga, Sí. que para que se den una idea, ni bien sale el protagonista, es un animal en la película que se acerca a una persona y empieza a oler, empieza a tocarlo, porque ahí se nota, ponete en la piel de alguien que ha estado 15 años encerrado. Vos vas a salir y vas a decir, oh, quiero salir a tomarme una cerveza
como hacen en manga. No, va a estar desesperado de ver que el contacto humano, Eso está bien, está bien. cómo Está cómo bien se- hecho, sí. aparte está con todos los pelos parados, es más animal que ser humano se hace, ya sale brutal. Es más, ahí está la escena representando el salvajismo, lo animal, De la ¿no? comida. Comiendo pulpo, sí, Yo vivo. comiendo pulpo. Que se desmaya. Le hicieron comer 4 pulpos al actor. Y el actor era budista. Y entonces cada vez antes de hacer la escena, rezaba por el pulpo que iba a matar. Porque el pulpo es un pulpo vivo que él se lo come en cámara. Entonces, como él pedía, como rezaba por el pulpo y después se lo comía, así, después tuvo que pedir perdón, todo, porque, bueno, por su religión. Una escena muy fuerte. Es una escena fuertísima que el pulpo se le va enganchándose la mano y él lo va comiendo, el pulpo hacía pedazos de... Yo al principio pensaba que era efecto y no. Era un pulpo real y parece que así sí los comen así, exactamente. Así que Hay videos hay incluso desafíos en YouTube de gente que se come el pulpo vivo. eh, choques culturales. Muchas veces dice, ¿cómo te garantizas de que estás comiendo un pulpo fresco? Está vivo. bueno, Sí, choques culturales. bien. Bueno, cerramos. Vamos cerrando cerrando el capítulo. Vuelvo yo primero sobre... acá ya hay una marcada diferencia, ya me parece que solamente tomó una idea de All Boy y después Panler Walk Lo llevó para su lado, sí. lo, lo super extrapoló y llevó a cosas inimaginadas, generando una película de culto, y no solamente una película de culto, sino una gran película, alejándose del material original, alejándose mucho del material original. Solamente tomó una partecita del material original y hizo la gran película que es All Boy. Sí, sí, totalmente de acuerdo, sí. Cerramos. Hay ciertas cosas que sí tiene del manga que están muy buenos y también marca la diferencia, como la investigación de las galletitas chinas que eso está en el manga, no es tan bien visceral, digamos, él come y las vomita después. En el manga no, en el manga vamos probando, vamos viendo. Porque él buscaba el labor eso para ver el delivery. Porque claro, requería contextualicemos un poco. Cuando él estaba en este aliviado, era un dragón y le daban siempre empanaditas. Sí. Y entonces el sabor la tenía. Claro, y va volviendo. Era un tipo de sabor específico. Entonces, cuando él sale, no sabía por dónde empezar a buscar, empieza a buscar en los negocios de comida donde había empanaditas, buscando el sabor de esa empanadita. El dumpling, sí. Empanaditas de chino. Así que bueno, Perfecto. ya cerramos. Bueno, muchas gracias a Legion Comics por prestarnos las octaveones. Gracias a Tadeo porque era de After Hours. Vamos a seguir molestándote. ¿Quién se encarga del sueldo? Vamos a seguir molestándote con más cómics adaptados a la gran pantalla que no sean de superhéroes en cómics sin capa. Vamos a seguir con mucho más Cool de Sack. Vamos a seguir con mucho más Perdido en Shangri-La. Va a haber un episodio 16, realmente. Sí. Esto es más difícil que Lost, de seguir el episodio, temporada, es un crossover de gente, no entiendo. Sí. Vamos. Es el cool de Sack verso. Cool de Sack verso. Muy bien. Así que bueno, muchas gracias a todos y ya saben, den like, dejen comentarios, síganos en Instagram, tenemos página en Instagram, estamos en TikTok y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias.